Quienes están a favor de la ley se muestran verdaderamente convencidos de que con esto se lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, está muy claro que los detenidos en Córdoba son el eslabón más corto, más pequeño de la cadena del narcotráfico. Nosotros vamos a abordar el último eslabón del narcotráfico, esto es, la droga que se queda en Córdoba para consumo en Córdoba. Aplican principios constitucionales que respetan la decisión de la persona en tanto y en cuanto ésta se realice en un ámbito de intimidad y que no perjudique a terceros ni perjudique al bien jurídico protegido, en este caso, que es la salud pública. Razón por la cual, en principio, nosotros no vamos a procesar al tenedor de estupefacientes para consumo personal. ¿Cómo van a hacer para determinar cuándo es consumo y cuándo no lo es? Le doy un ejemplo muy claro para entender. Una persona con 5 cigarrillos de marihuana en el bolsillo en una plaza los puede tener para consumo personal, por ejemplo, porque los acaba de comprar, o bien los puede tener para vender. Entonces ahí el tipo legal en uno u otro caso es distinto. Siempre se ha dicho que el último eslabón de venta es, en muchos casos, calificado como un perejil. El triste concepto perejil apunta a quien, siendo inocente, todos los indicadores le apuntan en contra y poco puede hacer por su defensa. Nosotros evitaremos, mediante un proceso oralizado, deformalizado y público, ventilar toda la prueba rápidamente para que esa persona tenga todas las posibilidades de ejercer su derecho de defensa. Esa oferta puede estar dirigida o puede estar a cargo de distintas personas, algunas más vulnerables que otras. Nuestra misión será encontrar a todos los que cometen los delitos y procesarlos y llevar adelante un proceso conforme a derecho. Nos acompaña en este bloque Valeria Plaza, ella es becaria del CONICET, es abogada y le invitamos para reflexionar juntos sobre esto que veíamos, el perfil del vendedor de drogas en Córdoba, decíamos mujeres, jóvenes y además personas pobres. Sí, en algún punto no es del todo novedoso o no son muy diferentes a la mayoría de los procesados imputados en la provincia de Córdoba, pero hay que reconocer que me parece que en el contexto latinoamericano en general. Quizás lo que preocupa, lo que podemos invitarnos ahora a reflexionar un poco es que es la creación de un nuevo foro y que quizás también tendría como un espacio también para replantearse si de algún punto lo que se establece a través de la creación de estas investigaciones es efectivamente erradicar la economía delictiva, afectarla, reducir los grados de impunidad transnacionales de quienes trabajan en estas redes, o si solamente lo que hace es producir mayor estigmatización social, mayor control social sobre los mismos marginados de siempre, sobre los clientes habituales del sistema penal, ¿no? Bueno, lo que se ve cuando uno analiza estas estadísticas del Centro Núñez es exactamente eso. El 34% de las personas son sostén de su familia, más del 50%, por encima del 50% venden en su propia casa, o sea que no es gente que se esté enriqueciendo con esta estructura. ¿Cómo se analiza esto justamente en el contexto en el que hablábamos antes? Que incluso me parece que reflexionando un poco con los informes que ustedes vienen pasando en este momento, me parece que uno podría llegar a parafrasear y decir, aunque erradicáramos el menudeo, no vamos a erradicar la economía delictiva del narcotráfico, digamos, sería una ingenuidad creer que primero que es posible cerrar los kioscos, digamos, de venta de estupefacientes en la ciudad, y segundo que aunque tuviéramos una eficacia, duplicáramos el personal policial, mayores fueros de la justicia provincial dedicados a esto, aunque lográramos cerrar esas bocas, no vamos a terminar con la economía delictiva del narcotráfico, sino que en realidad hace falta saldar socialmente debates previos, digamos, qué tipo de drogas vamos a permitir consumir o no, cómo el Estado puede incidir en la vida de los ciudadanos, de qué manera eligen o no consumir sustancias que afecten su conducta, digo, porque aceptamos que socialmente se puede consumir alcohol, que afecta la conducta de los sujetos, aceptamos socialmente también otro tipo de conductas, como por ejemplo aquellas que sean medicadas con certificado médico, pero hay un repudio social, pero que está muy en debate y que no se puede sacarlo del contexto, por ejemplo, con aquellos consumos que tienen que ver con la marihuana o en pequeñas dosis de cocaína. Entonces ese debate social también hay que saldarlo para pensar si el Estado tiene que invertir presupuesto, digo, porque crear fueros y establecer allanamientos de este tipo generan la inversión fuerte de presupuesto,
en perseguir este tipo de conductas, o si lo que socialmente nos molesta son las grandes economías delictivas, son la impunidad de algunos sujetos que sabemos que eso también genera en redes de poder importantes, y uno puede pensar en otros contextos nacionales como Colombia, donde estos problemas, digamos, también el poder de estas economías es mucho más fuerte y es más visible también que en estos lugares que como que se denominan más de paso. Entonces me parece que si uno no puede resolver un poco esas cuestiones, estamos atrapados en discutir los datos del Centro Núñez, que me parece interesante, de todas maneras me parece importante que sobre la marcha se pueda reflexionar o se puedan al menos brindar datos, lo cual no es frecuente muchas veces en muchas unidades judiciales. Que con estos datos, más allá de mirarlos y discutir si las madres con hijos pueden o no cumplir la domiciliaria, es si realmente el sistema penal, la punición, el castigo tiene que estar dirigida a estos sujetos, a esas conductas, o si no debiera el Estado estar mirando y preocupándose por otro tipo de conducta. En este caso me parece que tampoco está afectado el bien en la vida, como muchas veces el sistema penal no persigue, hay una creencia de que el Estado penal busca condenar a aquellos que afectan la vida o los derechos de la intimidad, digamos, la violación, el acceso carnal, etc. Generalmente las cárceles no están pobladas por los sujetos que afectan estos dos grandes bienes que casi ninguno de nosotros podríamos atrevernos a discutir, que son los esenciales de una sociedad, sino que están dedicados a perseguir las conductas que afectan el derecho a la propiedad. Y en este caso no es, me parece que es discutible que esta ley esté protegiendo el derecho a la salud, o en algún punto está protegiendo o está buscando, tiene que ver con una cuestión más comercial de cómo el Estado va a intervenir, va a regular en este mercado informal, y de alguna manera pensar en erradicar lo que podría ser una propuesta de la ley, o en realidad o en formalizarlo o en regularizarlo, digo, porque tampoco se puede negar o no mirar de que las grandes economías delictivas como el narcotráfico, que es el caso que estamos hablando, existen sin connivencia policial y me atrevería a decir judicial también, ¿no? Le preguntaba yo sobre las mínimas que reciben las personas que son condenadas en ese delito, y da la sensación de que el fiscal defendía los 4 años que reciben las personas. Sabemos también que hay una movida para considerarla inconstitucional a ese tipo de pena. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Sí, claramente, desde algunos autores, pero ya no son la minoría dentro del derecho penal, sino que incluso autores de la Corte Suprema, digamos, el doctor Zaffaroni, una de las propuestas de hace mucho tiempo en algunos de sus escritos era que la situación de vulnerabilidad social sea un atenuante en la condena, digamos, un atenuante legalizado, no de excepción, o como en algún caso se tiene que establecer en la situación concreta si el caso familiar, de ser sostén de familia o ser mujer con hijos menores, sino que en realidad la condición social es un atenuante porque es el mismo Estado el que castiga a aquel que no le brindó las oportunidades laborales, como estamos viendo en estos casos, que son todos empleos informales, las oportunidades educativas, no han podido terminar sus estudios secundarios, las oportunidades familiares, de que existan contextos de contención donde pueda en todo caso el sujeto elegir si se va a dedicar a ser parte de esta cadena de la economía delictiva o elegir entre una serie de empleos. No hace falta estudiar ni hacer grandes estudios comparativos para saber que es muy posible que estos sujetos no hayan decidido, no tenían muchas opciones y decidieron esta, sino que casi haya sido la única opción laboral que se haya podido presentar. Y a mí sí me parece relevante estos datos del Centro Núñez también, saber que muchos tenían antecedentes penales. Hoy socialmente quien tiene antecedentes penales es muy difícil que reingrese al mercado laboral, entonces no es una cuestión moral de que el sujeto le guste vivir en la vida delictiva, sino que es una cuestión legal en este caso, digamos, hay requerimientos legales en los establecimientos públicos, los privados, aunque no haya una ley, generalmente cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo le piden el certificado de buena conducta, entonces tanto las faltas que sabemos que se ha abordado también en este programa, de a quiénes son los sujetos que son detenidos cotidianamente por faltas, como el hecho en este caso puntual de haber cumplido una condena. Para la ley dice que quien cumplió la condena ya está libre de culpa, digamos, pero sabemos que formalmente se le exige el requisito y eso los excluye del mercado formal.